Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a su cápsula número 3 de la unidad temática de su asignatura Filosofía de la Educación, en la cual vamos a hacer el abordaje del apartado Filosofía de la Educación desde una época moderna hasta contemporánea, tomando como punto de partida a Rousseau, la vida y su obra, tomando en cuenta el texto de Emilio, La igualdad natural, la educación del niño. Dewey, con su biografía, características principales del pensamiento educativo, a la escuela como punto de partida en el aula y como un laboratorio social. Ver a la democracia, a la educación como un crecimiento y también las aportaciones de Makarenko y Pablo Freire. En ese sentido, vamos a hacer el abordaje en esa unidad de nuestra asignatura Filosofía de la Educación, que está orientada básicamente a revisar las aportaciones de estos autores, pero al mismo tiempo que nosotros, como partícipes de un proceso educativo, nos veamos inmersos en las consideraciones de la realidad educativa, desde una perspectiva filosófica de afrontar los obstáculos que nos llevan como partícipes sociales y principalmente por los prejuicios que muchas de las ocasiones se tiene, ¿sí? También saber desde un ámbito de profesional, de ver a la filosofía de la educación como un proceso de transformación, ¿sí? Como una postura de ver a la filosofía, ¿sí? Desde la época moderna y el comportamiento del educando. Se trata de comprender y de interpretar a la educación en relación con el punto de vista de la realidad. Reflexionar sobre la naturaleza y la esencia y valores de la educación. Básicamente, la filosofía de la educación, desde la postura de estos autores, es proponer la fundamentación de la educación frente a los requerimientos de nuestra realidad histórica y social. Ser más conscientes de los fundamentos desde el apartado antropológico, epistemológico y ético. Implica, básicamente, las prácticas de la educación. Al mismo tiempo, nos enrola a ver que es una disciplina realmente moderna que estudia el fenómeno de la educación y las teorías sobre las cuales se establece una perspectiva racional con el deseo de ofrecer una explicación sobre la educación humana. Hablábamos sobre las aportaciones de Sócrates, Platón, Aristóteles en la cápsula número 2. Y en esta ocasión estamos viendo el proceso de las aportaciones de Rousseau, Dewey, Makarenko, Pablo Freire, quienes nos dicen que la socialización de las personas a través de la enseñanza van a llevar a la búsqueda del individuo que adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para interpretar la parte social y el desarrollo de su contexto, ¿sí? Desde las etapas de un proceso educativo formal, pero también de un proceso informal. Vincular a la educación y la sociedad es uno de los factores más importantes que influyen en el avance y en el progreso de las personas y de nuestra sociedad. Como ya hemos visto, las sociedades han ido progresando
a raíz de el acceso a una educación transformadora. En sí, maestras y maestros, la educación colabora en el crecimiento de la sociedad y también va a contribuir a una educación de mejora de los educandos. El modelo a elegir para educar va a depender de la sociedad, del momento y del entorno social y cultural en el cual se desarrolla el alumno. Remarcamos, va a depender de una sociedad, del entorno social, cultural en el cual se desarrolla el alumno. Ya bien decía Rousseau que al niño no lo debemos de tratar como un adulto, sino como un ser único, el cual tiene sus propias características, que busca comprender e identificar los procesos, tanto mentales, y mediante él se obtiene el aprendizaje con el fin de mejorar a la educación. Las aportaciones de estos autores nos llevan en sí a revisar la importancia que tiene el saber, que pretende dar solución a las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Y querer saber en cada día a partir cuál es el pensamiento del accionar en el ámbito de la educación o del docente, ¿sí? Pues se va a encargar también de este estudio de la naturaleza de la educación y sus fines y sus propósitos, de la naturaleza de conocer a un sujeto en el cual se pueda establecer y plantear problemas y formular hipótesis dentro del campo educacional, de analizar este fenómeno, pero también de esta conceptualización que se da en la educación, desde una postura tradicional, pero también a la mejora de la educación, que es una educación moderna, ¿sí? Y a partir de ahí, nosotros podemos considerar que este proceso de la filosofía de la educación está enrolado en el razonamiento del ser humano, porque se centra en la experiencia interior y se basa en la verdad de los fundamentos del pensamiento. Por lo tanto, podemos decir que es un proceso inter en el cual se establecen diferentes concepciones y van a intervenir diferentes disciplinas, como hemos mencionado, la antropología, la sociología, la política, derecho, pedagogía, quienes establecen esa relación entre la estructura, el proceso, los fines de la educación desde una perspectiva filosófica del ser humano y del entendimiento, ¿sí? Entonces, la educación racional va a generarse desde esa correlación, ¿sí? Desde una educación que permita el desarrollo psíquico, biosocial de los educandos y comprender todos los niveles educativos. Entonces, podríamos terminar mencionando la importancia de la filosofía de la educación, que se va a centrar básicamente en los fundamentos de la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. Y también cuestiona esa transición de los valores morales en la educación y el arte de transmisor, de relacionar nuevas generaciones, así como el fundamento
del contenido de una cultura. Pues es un gusto, maestras y maestros, poderles saludar por este medio, invitándoles a que revisen nuestra plataforma, donde vamos a encontrar diferentes actividades que nos van a llevar a consolidar y a profundizar los conocimientos de nuestra materia, filosofía de la educación. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Un gusto saludarles por este medio.